Bueno, hoy ya comenzamos capítulo 12, el penúltimo de este libro de Hebreos. La idea hoy es hacer una clase corta. ¿Por qué? Eh, Vamos a ver los tres primeros versículos que nos están diciendo, porque los siguientes bloques de versículos van prácticamente a hablar de una sola idea. Y, y abarcar ahorita ese segundo bloque nos va a quitar mucho tiempo. O sea, nos va a hacer una clase hasta muy tarde. Y mejor hacer una clase corta que podamos participar. Así que vamos a enseñar que vamos a participar, vamos a comentar. Si mal, si mal no me acuerdo, alguna vez Jonathan me dijo que este es su capítulo favorito, el 12, ¿no? El de Hebreos, del libro de Hebreos. Así que vamos a, vamos a participar, ¿sí? A comentar qué es lo que nos dice estos tres primeros versículos, ¿sí? Vamos a orar, pues, Ramosito, a ver si nos quieres en oración, por favor. Oramos. Sí, sí. Señor, una vez más agradecidos, Padre, por este tiempo. Gracias por poder darnos, Señor, la oportunidad de aprender más de tu palabra, de reunirnos a mitad de semana, porque sabemos que tenemos que estar alimentados espiritualmente ante las situaciones que se nos presentan. De toda índole, Dios, que si creemos estar seguros, Señor, y lo hacemos sin ti, somos débiles. Pero para ti y para nosotros, contigo todo es posible, Dios. Gracias por eso, gracias porque hay en el deseo, en el corazón de cada hermano, de Julio, para enseñarnos, de los que están ya presentes en este medio de comunicación, por medio del Zoom, poder aprender, poder comentar, Señor, experiencias propias, aprender cosas nuevas de repente, de intercambiar ideas y opiniones, nos abre más el panorama de cómo poder enfrentarnos al mundo de pecado, al mundo de distracción, pero seamos conscientes de que tenemos al Espíritu Santo y nos fortalece, nos ayuda, nos levanta y poder aprender más, estar fortalecidos a pesar de las circunstancias, eh, noticias pecaminosas, noticias de enfermedades, noticias malas, Dios, pero sabemos que eso es parte del mundo y nosotros estamos en este mundo, pero confío que para ti todo es posible, Señor. Tú has vencido a este mundo de pecado y por eso tenemos la confianza de que también salimos victoriosos. Gracias por eso, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A ver, vamos a empezar leyendo las escrituras. Vamos a compartir pantalla. ¿Dónde estás? Aquí está. Ok. Estos tres primeros versículos nos van a decir muchas cosas. Y primero vamos a leer la versión que estoy usando para el estudio, que es Reina Valera Contemporánea. Creo que Ramón también usa la misma. Ok. Que dice lo siguiente. Por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, consideren a aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores para que no se cansen ni se desanimen. Reina Valera 60 dice lo siguiente. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. NBI dice lo siguiente.
Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que lo esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Esta versión NBI se va a comer una palabra importante, que se van a dar cuenta ahorita, cuando leamos la versión de las Américas. La versión de las Américas dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor una gran nube de tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. La palabra que cambia en NBI en referencia de las demás es la palabra, no usa la palabra nube. Y ese es un detallito que, si bien en castellano no tiene mucha importancia, o culturalmente hablando para nosotros no tiene mucha importancia, para el judío cristiano sí. A ver quién me dice por qué. Considerando que Hebreos es un libro que es para los judíos que tienen cultura judía, que han practicado la religión judía en un momento de sus vidas, ¿qué referencia hace la nube? ¿No? Si yo soy judío y les hablo de la nube, Mm. qué les hace pensar? A ver, Era su guía. claro, la nube es la guía de los judíos cuando salieron, ¿no? Que de día Claro, era la nube y de noche era la columna de fuego, ¿no? Ajá, sí. entonces, si bien para nosotros que leemos el texto no nos va a hacer mucho cambio en el mensaje, considerando a los que son los primeros que leen esta carta, que los primeros que leyeron esta carta, que fueron judíos, sí, tenía mucho sentido hablar de una nube, ¿no? Una nube de testigos, ¿no? Que guían, ¿no? O sea, dicen, la nube como que la que guiaba al pueblo de Israel en el Éxodo, ¿no? Entonces vamos a analizar lo que hemos leído. Y el versículo 1 nos habla de la preparación que se necesita para correr con perseverancia, ¿no? Esta figura de las carreras, de los deportes, es una figura que usaba bastante Pablo, ¿no? Y una vez más, este es de repente un argumento para decir que hay influencia, al menos paulina, en esta epístola, ¿no? Ahora, en esta carrera que tiene consecuencias eternas, ¿no? No debemos dejar que nada nos obstaculice hasta el final de la carrera, ¿no? La carrera de la fe es mucho más que emoción o el que pensar que somos salvos por alguna experiencia, ¿no? Es una vida, ¿no? Es toda nuestra vida de trabajo, de perseverancia, ¿no? De vivir en la fe, representada en alguna forma, como digo, como una carrera, ¿no? Ahora, si bien, ¿no? Nosotros podemos decir que vivir en Cristo es seguir esta carrera cristiana es maravilloso, está llena de bendiciones, muchas veces eh, podemos escuchar y sentir que es difícil perseverar en esta carrera, ¿no? Entonces, vamos a encontrar frases, por ejemplo, por lo tanto, dice el texto, ¿no? Que muestra que esta sección saca una conclusión basada en los muchos ejemplos que ya hemos analizado en el capítulo anterior, ¿no? De personas que han sido fieles, ¿no?
y han permanecido en la fe. La semana pasada hablamos de varios de ellos, ¿no? Hemos hablado de, inclusive de Abel, de Abraham, de Moisés, ¿no? Ahora, también se habla de la palabra testigos, ¿no? Y ojo con esta palabra, que en griego testigos es martus, ¿no? Que se convirtió, ¿no? En español a la palabra mártir, ¿no? ¿Ustedes qué entienden por mártir? Mártir entiende a alguien que murió por algo, ¿no? Por un ideal, ¿no? El mártir, ¿no? Ahora, eh, ese no es el sentido de la palabra martus, ¿no? Martus en el Nuevo Testamento no quiere decir que necesariamente se haya muerto por la fe, ¿no? Ahora, algunos piensan que comenzó aquí a desarrollarse esa forma de pensar, esa, ¿cómo decirlo? Esa etimología de la palabra, ¿no? Del mártir, el que muere por la fe, ¿no? Pero acá no necesariamente muere por la fe, son testigos. Y ese significado empezó a considerarse común a partir del siglo III, ¿no? Ahora, la idea de martirio es fácil de extraer de la mención del primer discípulo en morir por su fe, ¿no? Por ejemplo, en Hechos 22:20 dice esto, ¿no? Cuando corría la sangre de Esteban, tu testigo, dice el texto en Reina Valera contemporánea, o sea, usa la palabra mártir también. En Apocalipsis 2:13, ¿no? Antipas es mencionado y dice, mi testigo, que también se usa en griego la palabra martus, fiel, lo mataron en esa ciudad, dice el texto. Mi testigo fiel, lo mataron en esa ciudad. Ahora, si fuese martus, ¿no? Sin implicar, o sea, la palabra martus implicara muerte, acá hay una redundancia, ¿no? ¿No? Porque el texto dice, si testigo, ya, si la palabra martus, que es también testigo, incluiría la idea de martirio también, o sea, de muerte, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? De esta palabra martus. Apocalipsis 17:6 dice, la sangre de los testigos de Jesús, ¿no? También usa martus, ¿no? En Reina Valera 60, ¿no? Si alguno tiene Reina Valera 60, fíjese en Apocalipsis 17:6, usa mártires, ¿no? Dándole indebidamente entonces el significado posterior a la palabra. Entonces, eh, significado, o sea, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que martus o testigos no es lo mismo que mártir, ¿sí? La palabra martus también nunca se usa en el sentido de espectador en el Nuevo Testamento. Sin embargo, es imposible excluir que lo que pensaban, por ejemplo, los espectadores en el anfiteatro, ¿no? Cuando iban a ver el circo, ¿no? O cualquier actividad. El ver a las personas que se mencionan en el capítulo 11 como espectadores sugiere la idea de expresarles alientos a gritos a los corredores de una carrera, por ejemplo, ¿no? Eh, Sin embargo, el hablar de una manera personal no es la idea que busca el texto. El testimonio de estos modelos de fe es presentado en las escrituras que ya hemos leído. Sus vidas testifican por qué eran personas que profesaron inquebrantablemente la fe y que han vencido por la palabra de su testimonio, ¿no? Los testigos, por ejemplo, como Abel, a quien Dios dio testimonio, proveen aliento y testifican a la posibilidad real de ser fieles hasta el fin, ¿no? ¿Por qué, por qué el autor de Hebreos habló de todos esos personajes, inclusive los personajes que hablamos en la clase pasada, ¿no? Que eran, que también tenían, que eran personas con defectos, ¿no? Con personalidades muy, muy de repente poco comunes para lo que uno, pues, piensa como alguien que es tocado, elegido por Dios, ¿no? Para algo, ¿no? Sino que lo que quiere decirnos Dios que a pesar de eso, ¿no?
Él hace sus propósitos y esas personas cumplieron dentro de todo a cabalidad lo que Dios quería para de ellos, ¿no? Y que se puede, ¿no? Que se puede ser fieles hasta el fin, ¿no? Ahora, el hecho de que estemos nosotros cubiertos por esta tan grande nube de testigos, ¿no? Eh, y este texto habla en tiempo presente, ¿no? Parece implicar que los mencionados en el capítulo 11 son espectadores y también son motivadores, ¿no? Ahora, sin embargo, en este contexto los lectores fueron los espectadores de los fieles del pasado que veían la fe de ellos por medio de las escrituras, ¿no? Igual que nosotros, ¿no? Nosotros vemos estos ejemplos de fe y somos espectadores, ¿no? De esos, ¿no? De esos ejemplos de fe, ¿no? Ahora, sus victorias, a pesar de la debilidad, ¿no? Proveyeron ejemplos maravillosos para que los cristianos como nosotros sin dificultades pudiéramos seguir, ¿no? Ahora, como les decía, este ejemplo de Pablo, ¿no? Que describe a menudo la vida cristiana como una carrera, ¿no? Ejemplos de esto hay, por ejemplo, en 1 Corintios 9:24 y 2 Timoteo 2:5, ¿no? Que hablan siempre de esa figura, ¿no? De las Olimpiadas, ¿no? De las carreras, ¿no? Deportivas, que tenemos que correr según las normas, ¿no? Hay unas reglas, ¿no? En las carreras, ¿no? El autor de Hebreos metafóricamente llevó a sus lectores entonces a la arena deportiva, donde podemos imaginárnoslos pasando el tiempo él mismo como joven, ¿no? Varios juegos eran comunes incluso en Judea, ¿no? Para que nos hagamos un contexto cultural histórico, ¿no? Después de haber sido introducidos ahí durante la época del dominio griego, ¿no? La mayoría de los juegos griegos consistían en competencias en las que la resistencia, ¿no? Era el principal requisito. La palabra griega que significa carrera, que es agón, que se convirtió en agonizar, ¿no? De nuevo, ¿no? Testigo mártir y se convirtió en mártir, ¿no? La palabra griega para carrera, que es agón, se convirtió en agonizar en español, ¿no? Ahora, muchos de nosotros cuando corremos, pues casi morimos, ¿no? Agonizamos, ¿no? Pero no tiene nada que ver con esto, ¿sí? Sugiere que la carrera es una lucha constante, ¿no? Ahora, por supuesto, la lucha en la carrera cristiana es contra quién, contra el pecado, ¿no? Hay otra frase aquí en el versículo 1 que dice, liberémonos de todo peso, ¿no? Y entonces ilustra de nuevo a un corredor como si llevara pesas durante su entrenamiento. Este se despojaría de todo el exceso para la carrera. La palabra peso, ¿no? Incluye todo lo que puede dificultar a un corredor. Otra frase que también está en el versículo 1 que dice que nos asedia. Entonces aquí expresa fácilmente el significado. Ilustra a una persona, por ejemplo, como Moisés, que deja de lado la riqueza y la gloria de este mundo por la gloria mayor de Dios, ¿no? Como hemos visto nosotros ya en el capítulo anterior, en el versículo 24 al 26, ¿no? Entonces, eh, Moisés tomó, ¿no? Él vivía, estaba dentro de la familia del faraón, ¿no? Era una persona rica, era una persona de la nobleza, era una persona bien, ¿no? Bien educada, ¿no? Culta, pero que dejó todo por algo mayor que es la gloria de Dios. Y debemos entonces seguir su ejemplo. Ahora, ¿qué son, como ya le decía, qué es el peso y el pecado en este versículo? Como les decía, el peso puede ser cualquier cosa que nos aparte de nuestro verdadero enfoque. El pecado podría significar una rebelión abierta contra Dios. De esto ya hemos hablado en capítulos anteriores. Así, el libro de Hebreos toca el tema del pecado como algo que es, que el pecado que puede ser también una, ¿no? Una rebelión abierta, directa, ¿no? Apostasía directa contra Dios.
Estos términos incluyen todo peso del pecado, como por ejemplo, vamos a decir pecados, la lujuria, el orgullo, cualquier otra cosa que pueda incapacitar a un corredor cristiano, ¿no? El autor del texto no se refiere tanto a algún pecado persistente en específico, en el uso común de la frase, sino al pecado en sí mismo, ¿no? Como algo que inevitablemente pondrá obstáculos a los pies del corredor. Cualquier pecado eh, nos puede sacar de la carrera. Por más inocente, por más eh, el problema que nosotros tenemos a veces como cristianos, como seres humanos, de poner que hay pecados que con grados, ¿no? No, este pecado no es tan grave como el otro pecado, ¿no? Cosa que eso bíblicamente no es así, ¿no? Ahora, no podemos nosotros dar excusas por el pecado en nuestras vidas pensando que solamente el pecado de los demás es abominable, ¿no? Todo pecado entonces es odioso para Dios. Eh, ni- y tampoco ningún pecado es insignificante ante sus ojos, ¿no? Ante los ojos del Padre. Ahora, un autor propuso que el pecado de la incredulidad constituye la principal preocupación en Hebreos. ¿Por qué? La incredulidad consiste en una falta de confianza en las promesas de Dios. La incredulidad puede conducir a la apostasía total, lo cual constituía un verdadero peligro para los primeros lectores de Hebreos, cosa que por ejemplo hemos visto en el capítulo 6, versículos de 4 a 6, y en el capítulo 10, de versículos de 26 al 29, ¿no? Es una tentación tan constante que tenemos que tratar de evitar siendo partícipes en el vituperio, o sea, en los agravios, ¿no? De Cristo, que éste soportó en la cruz, ¿no? Otra frase que encontramos también es corramos con paciencia. Es un llamado a continuar con paciencia y perseverancia. Si un corredor no terminaba la carrera, nada había ganado. Lo mismo ocurre en la vida cristiana. No podemos esperar la gloria eterna si nos hemos cansado de hacer el bien, ¿no? Y hayamos dejado de correr antes de terminar nuestra carrera cristiana. Tenemos que recordar entonces que no es una carrera corta la que tenemos hacia la gloria, sino una carrera que requiere tiempo y esfuerzo para correr hasta el final. Muchos de los que ya no pueden estar activos físicamente siguen en la carrera en el corazón. Por ejemplo, hay ancianos, santos, fatigados y enfermos en la carne que ansían volver a servir de la manera que una vez lo hicieron. Sin embargo, ya no pueden, ¿no? Cuando la destreza física les falla a los cristianos, Dios sigue tomando en cuenta lo que hay en sus corazones, ¿no? Hay un texto bonito, a ver si alguien lo puede leer. Sí, sobre todo en Reina Valera el 60, ¿sí? Ahí está más bonito el texto. Es Primera de Reyes 8:18. Yo lo voy a buscar aquí. Primera de Reyes 8:18. Porque en Reina Valera contemporánea dice, por el Señor le dijo, es muy bueno tu deseo sincero de construir un templo donde se honre mi nombre, pero en Reina Valera 60 es diferente. ¿Alguien lo tiene en Reina Valera 60? Yo lo voy a buscar por aquí. Yo lo leo, yo lo encontré. Dice aquí, Primera de Reyes 8:18 dice, pero Jehová dijo a David mi padre, ¿cuánto de haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo, ¿no? ¿No? Dios también toma en cuenta lo que hay en el corazón, ¿no? Eh, cuando las fuerzas físicas nos dejan, ¿no? Hasta aquí el versículo 1. De repente hay algo que quieran comentar, algo que quieran añadir. De este versículo 1 hemos sacado bastantes frasecitas chiquitas, ¿no? Recapitulemos un poco, ¿no? El tema de los testigos, ¿no? El de librarnos de todo peso,
el de correr con paciencia, ¿no? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, ¿Sí? ¿Seguimos? sí, ¿Listo? Seguimos entonces. Versículo 2. El versículo 2 nos habla del enfoque en el autor y consumador de la fe, ¿no? La motivación más grande entonces proviene de mirar a Jesús, que es, según el texto, que dice el autor y consumador de la fe. Este dejó a un lado todo peso y tentación a pecar para poder ser nuestro bendito Redentor. Debemos estar continuamente mirando entonces a Jesús. El texto dice literalmente fijando la mirada en Jesús, ¿no? Él, la idea de la palabra aforao, que quiere decir hacer firme o fijar, hemos de entonces de apartar los ojos de otras cosas y fijarlos en algo. ¿En qué? En algo vital que es Cristo nuestro Señor. Dios ha provisto del ejemplo de Cristo como modelo entonces a seguir para nuestras vidas, pues su vida y su enseñanza son perfectas. Tenemos una fuente de fortaleza mediante su ejemplo que no existía antes de su ejemplo. Su sufrimiento fue mucho más allá de los otros mártires, ¿no? Por lo tanto, los lectores podían recurrir a él si sentían que sus cargas eran insoportables. Podrían ser objeto de burla, ¿no? Agredidos, azotados, abandonados, entregados por informantes, encarcelados, acusados falsamente y hasta asesinados. Ahora, sin embargo, Cristo también lo fue, ¿no? No hemos entonces de mirar ni a la derecha ni a la izquierda y ciertamente tampoco hacia atrás, ¿no? Sino hacia adelante, que es hacia Jesús. Este es el pionero de nuestra fe que abrió un camino nuevo y vivo. Él es el consumador, lo cual significa que llevó a cabo la salvación mediante la fe y que solamente se preveía en el antiguo pacto. Por lo tanto, nos lleva a la perfección. En el antiguo pacto no se podía lograr. Ese detalle ahorita vamos a aclarar un poquito. Algunos interpretan que esto quiere decir que Jesús nos da nuestra fe y la perfecciona. Sin embargo, la fe personal no es algo dado por Dios. Más bien, la Biblia indica que esta fe es por el oír la palabra de Dios. La fe llega a la perfección únicamente en Cristo. Este es el inspirador supremo para la fe. Él es el ejemplo perfecto para que sigamos en nuestro andar por fe. El artículo la, ¿no? Antes de la palabra fe, en este texto podría ser indicación de la fuente de nuestra fe. Tenemos un sistema objetivo de fe. Los cristianos, nosotros, no podemos limitarnos a aceptar lo que personal y subjetivamente creamos, ¿no? O sea, no se trata de, ay, pero yo no puedo tener mi propio sistema de fe. Tenemos que basarnos exclusivamente y únicamente en las escrituras. Judas 3, ¿no? Antes que me pregunten capítulo, Judas no tiene capítulo, solamente versículo. Judas 3 dice, luchen ardientemente por la fe, ¿no? Que es decir, la fe que ha sido una vez dada a los santos. La palabra fe entonces se refiere en este pasaje a la doctrina cristiana, la de una sola fe. Una fe, por ejemplo, en Efesios 4:5 nos dice lo siguiente, que ese es un versículo casi de memoria para nosotros, ¿no? Tan de memoria que yo no me lo sé. Efesios 4:5. Y Reina Valera dice, una fe, un Señor, una fe, un bautismo, ¿no? Entonces fue la fe pura en Dios, no respaldada por ninguna prueba visible ni tangible, lo que llevó a Cristo a través de la burla, la flagelación, la crucifixión y la agonía más amarga de rechazo, abandono y negligencia. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio cuando la gente se burló de su confianza en Dios.
Toda su vida estuvo centrada en su confianza en el Padre. Se comprometió totalmente a Dios mientras estuvo en el huerto de Getsemaní, ¿no? Ahora bien, la opinión común sobre la cruz ha cambiado drásticamente desde entonces. Apenas podemos imaginarnos el grado de vergüenza que acompañaba el sufrir y morir en esa tosca pieza de madera, y la humillación que conllevaba a toda clase de personas. Ahora, morir en la cruz tenía un grado mucho mayor de desgracia que la horca. Por poner ejemplos actuales, ¿no? Históricos, por ejemplo, la horca, el silla eléctrico, en su tiempo en la guillotina o la inyección de tal, ¿no? Todas esas formas de ejecución que alguna que otra está vigente actualmente. La cruz estaba reservada para los peores criminales, ¿no? Deuteronomio 21, 22, 23 háblase que es maldito el que muere en un madero, ¿no? Entonces, Cristo fue ejecutado como criminal, lo cual tuvo que haber acrecentado la maldición de morir en un madero, ¿no? Como dice las escrituras. Desde hace tiempo la costumbre ha sido de colocar una capucha sobre la cabeza del condenado a ser fusilado o ahorcado. Sin embargo, el rostro de Jesús estuvo expuesto a todos, incluso delincuentes comunes de ese entonces, ¿no? Estos dos ladrones que salen en Mateo y Lucas hablan en contra de él. Lo que tuvo que soportar fue en realidad la contradicción de pecadores contra sí mismos, pues a Jesús, menospreciando lo propio, no le importó lo que la multitud que pasaba enfrente decía de él. Sabía que él sabía que a pesar de todo esto, él estaba agradando al Padre. Ha recibido ahora al más noble de los honores, pues está a la diestra del trono de Dios. Evidentemente los lectores originales, los del primer siglo, de Hebreos, también estaban soportando parte de este desprecio y ese oprobio y necesitaban entonces mantenerse firmes. Cristo sufrió profundamente al fin de salvar las almas de ellos y las nuestras, y de hecho de toda la humanidad. Este acto le causó a Jesús un gran gozo, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan que les dije que del consumador de la fe no se podía consumar el sacrificio, ¿no? Esa fe no se podía consumar hasta que él llegara, porque el Antiguo Testamento no lo podía, no daba la salida para ello. Es básicamente eh, lo del cumplimiento de la ley, ¿no? La paga de la ley, la paga del pecado es la muerte. Pero ¿qué era lo que nos decía la ley? ¿No? Sobre todo en el aspecto religioso. Era el sacrificar animales, ¿no? De manera expiatoria. Y si recuerdan que esto ya lo hemos hablado anteriormente, no alcanzaría, era como la sombra de lo que se tenía lo que realmente era, ¿no? De lo que debería haber sido. Este cumplimiento se hizo a cabalidad con la muerte en cruz de nuestro Señor, ¿no? Él es el que consuma al final la fe, ¿no? Ahora, otra cosa, ya que esto es casi eh, fuera de estudio, pero es una cosa que se está hablando actualmente y que toca un poco lo que estamos estudiando justo ahorita. Eh, Hay una herejía, ¿no? Herejía moderna, eh, promovida por ciertas denominaciones en el decir que, por ejemplo, en estos momentos de Jesús en el huerto, ¿no? Orando, en esos momentos de prueba, ¿no? Que se dice, ¿no? Jesús dudó, ¿no? Eh,
y lo van a escuchar, ¿no? ¿no? Jesús tuvo dudas, ¿no? Por eso es que oraba y eso, ¿no? Jesús, si uno admite que Jesús dudó, eh, ya estaríamos admitiendo nosotros que Jesús pecó, ¿no? ¿Alguien ha escuchado esa doctrina, de que están diciendo que Jesús duda? ¿Saben dónde lo he escuchado yo? Hay una, hay un cantante que es el yerno de Ricardo Montaner, el Camilo. Bueno, Ricardo Montaner dice ser cristiano, ¿no? Y yo a él he escuchado eso, ¿no? No, sí, Jesús dudó como todos nosotros ante las pruebas, ¿no? ¿Yo qué? Y, y son gente que Pero tiene, qué dice el pegada, texto? ¿no? Tiene ¿Qué gente que dice tiene el pegada a la texto? juventud. Sí, me Ramón. No, ¿qué dice el texto? Por eso. O sea, tienes que ver lo que dice el texto. Él puede decir duda porque pues, es parte de un canto, de lo que él ha creado, o pues su opinión, su punto de Claro, vista. eso es ¿No? su opinión, ¿no? Ah, ya, pues así hay un montón de gente que opina tonterías. Claro, pero ¿No? a lo que voy es que, por eso digo, si muchas de las grandes eh, mentiras, ¿no? O herejías son nacidas de malas interpretaciones del texto, ¿no? 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 Entonces, de que Jesús tuvo un momento de angustia, ¿no? ¿No? Física, porque eso sí dice el texto, ¿no? Sudó sangre y demás, eso es angustia física, no quiere decir que eso lo tendremos que interpretar como un momento de duda, ¿no? ¿No? O sea, Porque ellos lo eso cuando, interpretan como un momento de duda, ¿no? por esa parte era humano, esa Claro, reacción no, humana. ¿No? No tanto así que reconoce que tenemos que hacer la voluntad de no, que pasa de mí esta copa, ¿no? Y acepta y enfrenta lo que venía. ujú, Esto nos pasa a todos, ¿no? ¿Mm? Tenemos que claro, pero, reconocer la soberanía de Dios. ¿Mm? claro, o sea, pero eso no es dudar, No, por eso. a eso voy, Puede no es dudar. ser la opinión de la persona. Ujú. ¿Mm? Igual Hermano, que, aló, sí, Carlisto, oye. eso he escuchado casi en todas las sectas que no aceptan a Cristo como Dios divino, como por ejemplo los testigos de Jehová, también lo toman esa duda, inclusive muchos grupos, muchos hermanos, para aceptar ahora aberraciones, ¿no? Están aceptando ese punto, que Jesús también dudó, pero cuando dice ahí, que cuando Jesús siente todo eso, no era que Jesús estaba dudando, Jesús sabía muy bien a lo que iba. Y jamás iba a dudar. Si Jesús ¿Mm? dudaba, ya estaba pecando, pues. Exactamente. Ujú. Claro. Entonces, que quede claro porque hay pensamientos, hay doctrinas que con líderes de opinión, o sea, cantantes, este tipo de cosas se hacen famosas, ¿no? Y, y- y no debemos pensar así, ¿no? Porque el- la angustia física de Jesús, ¿no? Que también, como bien dice el hermano, es un ser humano, o fue un ser humano, ¿no? De carne y con todo lo que eso implica, eh, él sabía perfectamente que iba a pasar, ¿no? Sabía perfectamente lo que iba a suceder, ¿no? Él sabía cuándo iba a ser su hora, ¿no? No ha llegado mi hora todavía, ¿no? ¿No? Por eso es que podía en ciertos momentos escapar, como escapaba cuando lo querían apresar, ¿no? Porque no era su hora, ¿no? El dudar, como nosotros, como les decía, ¿no? Nosotros podemos tener dudas, ¿no? En nuestra carrera cristiana, ¿no? ¿No? Momentos difíciles en nuestra vida. eh, Somos seres humanos y somos falibles, ¿no? Pero Cristo nunca pecó y esa era la condición para que Él pueda ser el consumador de la fe, ¿no? Para que Él pueda ser el Cordero perfecto sin pecado, que sea pues sacrificio en, no, que como se conoce eclesiásticamente, ¿no? Eclesiásticamente, sacrificio vicario, ¿no? En reemplazo de toda la humanidad, ¿no? Bien,
Vamos a seguir el último versículo. ¿Esto que alguien quiera aportar, a decir algo más? Y el tercer versículo nos dice que el ejemplo de la fortaleza a pesar, ¿no?, de la oposición, ¿no? Estos cristianos habían de considerar a aquel que soportó todo lo anterior y para llegar a ser como él, ¿no? Ese es el objetivo. Jesús pasó por esto, ¿no? Esto, y lo hizo con gozo por un objetivo, ¿no?, que era liberarnos a nosotros, darnos la salida del pecado, ¿no?, a la humanidad, ¿no? Ahora, nosotros también debemos ser como Cristo. Entonces, eh, debemos de considerar que Cristo soportó todo lo anterior dicho, todo lo que hemos dicho, ¿no? Oprobio, insultos, arrestos, ¿no? Y muerte en cruz, ¿no? Y debemos ser entonces como Cristo, ¿no? Entonces el texto nos dice para que debemos considerar esto para que no se cansen ni se desanimen, dice el texto, ¿no? Ahora, la palabra para consideren, ¿no? El texto dice consideren aquel, ¿no? Eh, en griego, analogizomai, ¿no? Eh, que más o menos podemos traducirlo como deducir por analogía, ¿no? ¿No? Con analogía, o sea, hacer la comparación. Podemos entonces comparar el sufrimiento de Jesús con los nuestros, a fin de aprender a mantenernos firmes a cara de a la burla y a la vergüenza. Y aunque menospreció el oprobio y el sufrimiento, Cristo se concentró, ¿no?, en el gozo mayor que logró en la cruz. Deberíamos entonces pensar más en los beneficios que obtenemos de la cruz que en la vergüenza temporal que nos producen los demás seres humanos, ¿no? A menudo el primer caso que nos lleva a desertar de la fe es desanimarnos o cansarnos de buscarla, ¿no? Eh, Ahora, la pregunta o lo que podríamos pensar, ¿de cuán cansado entonces estaba Jesús después de una noche sin dormir? Si ustedes se han dado cuenta, si ustedes leen desde la última cena hasta la crucifixión, ¿cuánto tiempo pasó? ¿No? No durmió toda la noche, porque No, estuvo de un lado a otro, ¿no? ¿No? Las laceraciones, las puertas, o sea, lo llevaron a entrevista con Herodes, con Poncio, con el sumo sacerdote, o sea, lo paraban llevando de un lado a otro, ¿no? Eh, es decir, ¿no? Los azotes, ¿no?, la corona de espinas, cargar su cruz, ¿no? Y eso, todo eso mezclado con su compasión y dolor por aquellos que no entendían lo que estaban haciendo. Ahora, todo esto, evidentemente, como ser humano, lo abrumaba. Sin embargo, tuvo el gozo de la esperanza puesto delante de él. Así también nosotros debemos tenerlo. Ahora, cuando nosotros perdemos la esperanza en el premio supremo, pronto abandonamos la búsqueda, ¿no? Cuando perdemos el objetivo. Entonces, como dice Filipenses 3:14, debemos de proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, dice eso, Filipenses 3:14. La recompensa de Cristo fue volver a estar cerca de su Padre, sentado a la diestra de Dios. Es el lugar de mayor honor posible. El tiempo perfecto del verbo griego en este pasaje indica, ¿no?, que estuvo sentado en algún momento en el pasado y que continúa sentado como realeza en el trono divino. O sea, estuvo antes de... lo que nos dice el griego, ¿no?, es que Cristo él no reinaba, o sea, él no empezó a reinar después de la cruz. Él ya estaba reinando al lado del Padre y solamente interrumpió eso por ¿no?, el ministerio que vino a hacer en la tierra, ¿no? Eso es lo que nos dice el texto griego, ¿no? Entonces, por el tipo de tiempo que se usa, ¿no?
Entonces Cristo sufrió un gran dolor y la opresión de parte de los pecadores ignorantes que negaron el hecho de que Él era el Mesías. Aún así, entonces aceptó voluntariamente lo que tenía que hacer, pues sabía lo que le esperaba. Para cerrar esto, como conclusión final de todo lo que hemos leído o hemos escuchado hoy, entonces la carrera está delante de nosotros. Esta carrera es larga, ardua y está llena de pruebas. Ahora, con el fin de correrla fielmente, nosotros tenemos que estar preparados para ello, eliminando, como decía, todo peso que nos obstaculice proseguir con la carrera, ¿no? Tenemos que seguir centrados en Jesús y nunca debemos dejar de perseverar hasta el fin. Así como Dios aprobó a los fieles que han partido antes de nosotros, encontraremos esperándonos en la meta con la corona de la victoria. Tenemos entonces que terminar, ¿no? Como diría Pablo, terminar la carrera. Ya he terminado la carrera. Entonces tenemos que terminarla también eh, para poder compartir la gloria con aquellos que ya han participado de esta carrera y han ganado su corona de victoria. Bueno, hermanos, hasta aquí. Sé que ha sido cortita el estudio de hoy. Saludos, Vladimiro, ¿cómo estás? Él era el incógnito, CHCH, entonces el que nos preguntábamos en la clase pasada quién es, él es. ¿Algo que quieran añadir, hermanos, para terminar el estudio de hoy? Los estudios de la siguiente semana van a ser un poquito más densos. Por eso es que dejamos acá como introducción y seguimos analizando el capítulo 12 más adelante. Sí, Ramón, creo que Ramón, levanta tu mano o me No, parece. no, estaba bastante un peor. No, yo te quería preguntar, Sí, escúchame, ¿me escuchas? sí, te escucho, Ramón. Ya. O sea, por decir, ¿no? O sea, conclusión personal, ¿no? Por tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, y liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Título personal, tú has dado una explicación para eso entonces. Y yo, nube, dijiste, eh, que cuidaba, protegía, ¿no es cierto? Ujú. Dirigía, No, no, ¿no? espérate, que guiaba. Guiaba, Es ya, decir, claro, la ya, metáfora pero de la nube, o sea, yo sí, digo, de las cuatro versiones que hemos leído, NB la quita la nube, ¿no? Pero ¿por qué es importante tener el ejemplo de la nube? Para un judío la nube es la guía, ¿no? claro, La que guía tu camino. Entonces, en el texto, si tú lees la nube de testigos, ¿no? O sea, lo que hemos leído del capítulo anterior, ¿no? Todos aquellos que perseveraron en la fe y fueron ejemplo, ¿no? A pesar de que sus vidas quizás no fueron en un principio el mejor de los ejemplos, por decirlo así, ¿no? O que tuvieron defectos, ¿no? Eh, claro, pero yo lo quería, bueno, original, o sea, a una primera lectura, o sea, cuando habla de nube de testigos, yo lo entiendo como que es volumen, ¿ya? Bastantes testigos, Ujú, ¿no? Como hay nubes en el mundo, en los cielos. Luego, a nuestro alrededor, o sea, los testigos a nuestro alrededor, ¿no? Habla de también. testigos, que Ujú, tiene otro nombre al respecto. Entonces, esos son los testigos y cuando dice liberémonos de todo peso y del pecado, porque entiendo, o sea, pecado que nos asedia, es porque entiendo que tenemos que dar testimonio a toda esa gente que está ahí, ¿no? Que, que están alrededor nuestro, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Tenemos que dar testimonio que somos cristianos, ¿no? Y corramos, es lo que hace recalcado último, ujú, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una meta, una carrera y una meta. ¿Cómo ujú. llegamos a una meta? Entonces tenemos que dar testimonio
de cristianos, a toda esa gente que son testigos de que hemos sido en nuestras vidas pecadores antiguamente y ahora tenemos una nueva vida. Y entonces en esta nueva tenemos que ser perseverantes, con paciencia, ¿no? Con estudios, con sabiduría, entendiendo, pidiendo la guía del Señor, el Espíritu Santo y poder llegar a esa meta, ¿no? Eh, o sea, esa carrera, ¿no? Llegar, la carrera, delante está la meta, llegar a la meta, ¿no? ¿Y cómo la conseguimos, no? Puesto, puesto la mirada en Jesús, ¿no? El que es el autor y consumador de la fe, ¿no? En quien murió por nosotros, ¿no? A pesar de todas las cosas, y está a la derecha del Señor. Y eso somos conscientes y lo tenemos bien claro, ¿no? Entonces, considerando, ¿no? Que el padecimiento de Cristo, el sufrimiento de Cristo, ¿no? Es por el amor que nos tuvo a cada uno de nosotros, ¿no? Y nos limpia del pecado, ¿no? Y está a la derecha en el trono de Dios, ¿no? O sea, ese es lo que yo saco en conclusión, ¿no? Por eso te digo, a mí mucho me gusta leer la Biblia, pero aplicarla a mi vida, No, al quehacer aterrizar la diario. idea de lo que nos A dice el eso voy. texto y Yo aplicarlo, ¿no? pienso que, claro, ¿no? O sea, por eso te decía, ¿no? Yo al principio lo entendí así, ¿no? Pero tú has dado otra explicación porque dentro del estudio, pues tienes que analizar el contexto de ese entonces, qué Ujú, palabras se aplicaron en ese entonces, ¿no? Entonces, para poder enseñarle a alguien, ¿no? Que me lo encuentro en el camino, entonces yo pienso que está bien, puedo tener el conocimiento, pero hay veces es un poco tedioso de explicarle que en ese entonces, ¿no? Hay cositas que sí se pueden hacer, pero de ahí un trasfondo más profundo de lo que es un estudio bíblico, entonces, no, de repente sentaditos y lo podemos hacer, ¿no? Pero ujú, a eso iba, ¿no? Es lo que yo entendí de todo de estos ujú, tres capítulos, ¿no? ujú, Perdón, versículos. ujú. Mm. No sé, ¿me De equivoqué? No, no, está bien. Hermano, Sí, Calixto, dime. en muchas Biblias esa palabra nube de testigos no está. Claro que, por ejemplo, en la de los testigos de Jehová sí está esa, ¿no? Y está con mayor fuerza para ser nombrar que supuestamente son ellos, pero cuando yo tuve un estudio acerca de esto, más que todo con los judíos, porque es el libro carta a los hebreos, es para los hebreos, ¿no? Ujú, Directamente, inclusive ahí habla de diezmar, que hasta diezmaban, no dice, y les daban diezmo a los hombres, en cierto texto, y esto cuando uno conversa con ellos, dice, esa nube de testigos es la representación de la salida de Egipto, pero esta nube de testigos para ellos ya sale de más atrás, inclusive desde Abel. Desde ujú. Abel hasta el día de hoy, inclusive para ellos. Pero en este caso no es solo para ellos, también involucra a nosotros, los cristianos gentiles. Claro, por eso es que mencionan a Abel inclusive en el capítulo anterior, ¿no? En el 11, ¿no? Entonces, para resumir un poco la idea y aterrizarla, como dice Ramón, para nuestros días es, tenemos testigos de la fe en las escrituras, ¿no? Claro. Ejemplos de las escrituras, ¿no? Mencionados muchos de ellos en el capítulo anterior, en el capítulo 11. En otras palabras, no Tenemos somos testigos testigos de Jehová, somos actuales, testigos de ¿no? Cristo. Claro, Testigos de Cristo. ¿no? Testigos eh, testigos actuales, ¿no? O en ese momento que eran los del siglo I, ¿no? Que eran gente que vivía, ¿no? Que sufría de repente persecución, cárcel, oprobio, insultos, pero que mantenían su fe. Y esos eran ejemplos también a seguir para ellos, ¿no? Aterrizando esa idea a nosotros. Nosotros tenemos ejemplos en las escrituras y tenemos ejemplos de fe en nuestros hermanos, en la fe, ¿no? Que nos llevan a nosotros a perseverar, ¿no? Y a su vez también nosotros deberíamos ser testigos de fe para aquellos que están también corriendo esta carrera, ¿no? O sea, tengo testimonio de personas que vivieron en la fe en la Biblia y tengo testimonio de hermanos en la fe en quien yo conozco, ¿no? Que están, a Ujú. pesar de las dificultades, permanecen en la fe, ¿no? Eso, si queremos aterrizar un poco la idea de este. No te escucho. A ver. No, está bien. Ese es
Eso es justo lo que yo iba a compartir, lo que estás diciendo, Julio. Mm. El, eh, hay un bebé, a ver, no, Bebé, ya está, ya, bebé, gracias. ya se fue el bebé. Yo creo lo que Ramón decía, no es lejos de lo que hemos aprendido en otros pasajes. O Mm, sea, la aplicación de vivir y ser luz y tal, y todo eso para dar un buen ejemplo para el mundo es importante y es parte del mandato para un cristiano. Tal vez lo que a veces nos pasamos de enfocar es de que ese libro y otros nos explica que realmente no somos profetas aislados. ujú, Yo creo que esa es parte de la queja que tengo a veces en cuanto aislamos a los hermanos o decimos que solo nosotros en la iglesia donde estamos somos los fieles. Existe un cuerpo de cristianos que están siguiendo y obedeciendo a Cristo y por lo tanto sus grandes ejemplos, tal como los que vinieron antes y los que están por venir, son una acumulación con nosotros de demostrar al mundo, de mostrar realmente a los hermanos que luchan con un pecado, que se puede ganar. O sea, existe una meta, podemos ponernos el mejor pie por delante y llegar a esta meta porque otros ya han cumplido, ¿no? Con la gracia y favor y ayuda de Dios. Entonces, no es tanto un mala idea de analizar textos así, para sacar esa misma conclusión de que cuando uno hace lo que Dios quiere de nosotros, tal vez ese ejemplo va a servir para personas que no son cristianos, para que ellos también se queden curiosos de lo que Cristo tiene en el plan para ellos, ¿no? Para que ellos también puedan ser salvos y escapar de ese mundo de pecado, ¿no? Pues, pero gracias, Julio, por el clase, ¿no? De mm. repente nos estamos pasando de largo. Quise hacer hoy día una clase introductoria del capítulo 12 porque el capítulo 12 nos va a hablar de mucho más cosas. Y miren todas las cosas que hemos podido hablar en tres versículos, ¿no? Dime, Ramón, activa tu micrófono que estás, no te escucho, Ramón. Tu micrófono. A ver, no te escucho, sigo con escucharte. A ver cómo te hago para... Muy bien. Ya, Ahora sí, ahora sí. lo último, lo que dijo Jonathan, ¿no? Cuando dice corramos, o sea, habla de más de dos, ¿no? O sea, no es uno solo, no es yo Claro. solo, no es yo solo, corramos. Con hermanos, con gente que no conoce, con gente que quiere aprender. Entonces, unámonos, ¿no? En esa labor que Cristo espera de nosotros, ¿no? Unámonos con el que sabe, con el que no sabe, con el que está pecando, poder enseñar y correr juntos para llegar con paciencia y llegar a la meta en esa carrera, ¿no? Ujú, Solamente ese era detalle al final. ujú. Al Ujú. final, la vida cristiana no es como alguna vez alguno habrá planteado de vivir, pues, no es monasterio, ¿no? No es como vivían, por ejemplo, los esenios en una cueva, o Ujú. como alguna vez planteó este escritor, no sé si han leído algún libro, El Peregrino, ¿no? De Bunyan, ¿no? Que es muy misántropo, ¿no? Entonces voy a filosofar en Dios, ¿no? En solitario. Y para mí, ¿no? En solitario, ¿no? Entonces no, eh, la vida cristiana no es así, ¿no? O sea, eh, el gimnasio del creyente, del cristiano, es justamente el salir afuera, ¿no? ¿Eh? ¿No? Uno es, ¿no? Ejercitarte en la forma de que no, eh, que sobrepases las pruebas, las debilidades, ¿no? Y otra es que también tienes que ser, compartir las buenas nuevas con otras personas, ¿no? Que Dios necesita, que las personas necesitan a Dios en su vida, ¿no? Y necesitan escuchar evidentemente estas buenas nuevas, ¿no? Entonces no somos pues seres individuales viviendo la fe individualmente, ¿no? Eh, Amén. Eso es una carrera, ¿no? Y justamente como les decía al final, ¿no? Al final de la carrera nos están esperando aquellos que ya la han ganado, ¿no? Eh,
para todos, ¿no? Sea esa iglesia ya al fin de los tiempos que esté ya en el cielo, ¿no? Los que han sido recogidos, ¿no? Por Cristo en el final de los tiempos, ¿no? Bueno, si no hay nada más, hermanos, gracias por, eh, por la clase de hoy, gracias por participaciones. Eh, Gracias, Julio. y nada, Dios mediante, nos vemos el día domingo. Estamos siempre en oración para aquellos que están pasando dificultades, de salud. Eh, bueno, así es la vida, no debemos desanimarnos y estamos atentos, pues, a cualquier cosa. Los quiero, hermano. Señorita, Dios bendiga. Nada, Vladimiro, saludos, saludos. Yo sé que estás ahí en trabajo y igual, o sea, aprecio el esfuerzo de poder que te hayas conectado. Listo. Acá está escuchando los cuentos. Ahí está. Él está feliz con su Ahí está el guaguasi. Nos vemos, hermano. Saludos. Nos vemos el domingo. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Bueno, Julio, Julio. ¿qué se llama mi hermano? Usted sabe que se llama. ¿Qué se llama el hermano?